Bienvenidos un día más a mi canal. Estoy súper contenta de tenerlos por aquí de nuevo. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que les encanta, porque cada vez que lo menciono en los comentarios se vuelve viral. Así que prepárense porque hoy vamos a hablar de Can Yaman. Sí, lo escucharon bien. Pero no solo vamos a hablar de su atractivo, sino que vamos a desentrañar un misterio que muchos se han preguntado, ¿por qué Can Yaman, después de triunfar en Italia, decidió volver a Turquía? Y más importante aún, les revelaré la impactante razón médica detrás de esta decisión. Así que agarren sus palomitas, pónganse cómodos y prepárense para un chismecito de aquellos. Pero antes de empezar con toda la carnita del vídeo, quiero recordarles, como siempre, que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho. Activen la campanita. Porque estoy subiendo contenido súper interesante todas las semanas y no querrán perderse nada. Además, así me apoyan un montón para seguir trayéndoles estos vídeos que tanto disfrutan. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Can Yaman, ese nombre que resuena con fuerza tanto en Turquía como en Italia, y seamos honestos, en el mundo entero. Un hombre que conquistó corazones con su talento, su carisma y, no lo vamos a negar, con ese atractivo que deja a más de una sin aliento. Su ascenso a la fama fue meteórico. Lo vimos brillar en series turcas que rompieron récords de audiencia, como Erkenci, donde su química con Demet Özdemir traspasó la pantalla. Pero fue en Italia donde su popularidad alcanzó niveles estratosféricos. ¿Quién no recuerda su llegada a Italia? Fue un auténtico fenómeno. Multitudes de fans lo esperaban en cada aeropuerto, en cada hotel, en cada calle. Se convirtió en una celebridad de primer nivel, protagonizando series de televisión, campañas publicitarias e incluso eventos benéficos. Italia lo amaba y Can Yaman parecía estar viviendo su mejor momento profesional y personal en el país de la pasta y el Coliseo. Lo veíamos en todas partes, desde portadas de revistas de moda hasta anuncios de marcas de lujo. Su imagen era omnipresente, un símbolo de éxito y atractivo que cautivaba a hombres y mujeres por igual. Incluso aprendió italiano con una fluidez impresionante, algo que no hizo sino acrecentar el cariño del público italiano. Pero de repente la noticia, Can Yaman regresaba a Turquía. Y no era solo una visita, sino una mudanza definitiva. La pregunta que resonó en todos los medios y en las redes sociales fue inevitable: ¿por qué? ¿Por qué dejar atrás el éxito, la fama y el cariño del público italiano para volver a su país natal? Las especulaciones, como siempre, no tardaron en aparecer. Algunos decían que estaba cansado de la presión mediática, otros que extrañaba a su familia y a sus raíces, y otros, los más maliciosos, insinuaban problemas con su carrera en Italia. Se habló incluso de conflictos contractuales con alguna productora o de desavenencias con otros actores. Los rumores se propagaron como la pólvora, alimentados por la falta de información oficial y por el deseo insaciable de los medios de comunicación de encontrar una explicación sensacionalista. Pero la verdad, como suele suceder, era mucho más compleja y, en este caso, sorprendentemente personal. Y aquí es donde entra la revelación médica que les prometí al principio. Can Yaman no regresó a Turquía solo por nostalgia o por un capricho. Su decisión, aunque guardada con mucho recelo, estaba directamente relacionada con su salud. Era un tema que había mantenido en privado durante mucho tiempo, no solo por la naturaleza delicada de la enfermedad, sino también por el temor a ser juzgado o estigmatizado. En el mundo del espectáculo, la imagen lo es todo, y admitir una vulnerabilidad puede ser percibido como una debilidad. Y es que, amigos míos, Can Yaman sufre de un tipo de trastorno del sueño conocido como apnea obstructiva del sueño. Sí, lo sé, quizás muchos se estén preguntando, ¿apnea qué? Tranquilos, les explico. La apnea obstructiva del sueño es un trastorno común en el que la respiración se detiene y se reanuda repetidamente durante el sueño. Esto ocurre porque los músculos de la garganta se relajan, bloqueando las vías respiratorias. Imagínense la angustia de despertarse súbitamente en medio de la noche, sintiendo que se ahogan y luchando por respirar. Una pesadilla recurrente que para Can Yaman era una realidad cotidiana. Las consecuencias de la apnea del sueño pueden ser muy graves. Aparte de la fatiga crónica y la somnolencia diurna, que afectan directamente la calidad de vida, la apnea del sueño puede aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares, como hipertensión arterial, ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares. También puede estar relacionada con problemas de memoria,
dificultad para concentrarse e incluso depresión. Para un actor, cuya profesión depende en gran medida de la energía, la concentración y la buena salud, la apnea del sueño puede ser un obstáculo devastador. La falta de sueño reparador afecta la capacidad de memorizar guiones, de mantener la energía durante largas jornadas de rodaje y de proyectar una imagen positiva ante las cámaras. Ahora bien, ¿qué tiene que ver la apnea del sueño con el regreso de Can Yaman a Turquía? Pues bien, resulta que Can Yaman ha estado luchando contra este trastorno durante años, y aunque ha probado diferentes tratamientos en Italia, ninguno ha sido completamente efectivo. Probó con máscaras CPAP, que son uno de los tratamientos más comunes para la apnea del sueño, pero le resultaban incómodas y difíciles de usar durante toda la noche. También consultó con diversos especialistas y probó diferentes medicamentos, pero los resultados eran siempre temporales y poco satisfactorios. La frustración y la desesperación empezaron a apoderarse de él, sintiendo que su salud y su carrera estaban en peligro. Y aquí es donde entra en juego la medicina turca, que en los últimos años ha experimentado un gran avance en el tratamiento de los trastornos del sueño. Turquía se ha convertido en un centro de excelencia en medicina, atrayendo a pacientes de todo el mundo en busca de tratamientos innovadores y de alta calidad. La inversión en tecnología de vanguardia y la formación de profesionales altamente cualificados han contribuido a este auge de la medicina turca. Según fuentes cercanas al actor, Can Yaman decidió regresar a Turquía para someterse a un tratamiento innovador y personalizado en una clínica especializada en trastornos del sueño en Estambul. Este tratamiento, que combina terapias convencionales con técnicas alternativas, promete mejorar significativamente la calidad del sueño y reducir los síntomas de la apnea. Se habla de terapias de biofeedback, de estimulación nerviosa y de técnicas de relajación muscular diseñadas específicamente para fortalecer los músculos de la garganta y prevenir el bloqueo de las vías respiratorias. Además, se dice que la decisión de Can Yaman de buscar tratamiento en Turquía también estuvo influenciada por la recomendación de varios amigos y colegas que habían tenido experiencias positivas con la medicina turca. Al parecer, la calidad de la atención médica, la tecnología de vanguardia y el enfoque holístico de los médicos turcos fueron factores clave en su decisión. Escuchó historias de personas que habían logrado superar sus problemas de salud gracias a la medicina turca, y eso le dio esperanza y le impulsó a tomar la decisión de regresar a su país natal. Pero la apnea del sueño no fue la única razón médica detrás del regreso de Can Yaman a Turquía. También se ha rumoreado que el actor ha estado lidiando con problemas de ansiedad y estrés, agravados por la presión mediática y el ritmo frenético de su carrera en Italia. La fama puede ser un arma de doble filo, y Can Yaman experimentó en carne propia los efectos negativos de la exposición constante y el escrutinio público. La necesidad de mantener una imagen perfecta, la presión por cumplir con las expectativas de los fans y la constante invasión de su privacidad contribuyeron a un estado de ansiedad y estrés que afectó su bienestar emocional. Y como sabemos, Turquía es un país con una rica tradición en terapias naturales y prácticas de relajación, como el yoga, la meditación y los masajes, que pueden ser muy beneficiosas para reducir el estrés y la ansiedad. La cultura turca valora el bienestar holístico, integrando el cuerpo, la mente y el espíritu en la búsqueda de la salud y la armonía. Así que, en resumen, el regreso de Can Yaman a Turquía no fue un simple capricho o una decisión impulsiva. Fue una elección meditada y cuidadosamente planificada, motivada por razones de salud y bienestar. El actor buscaba un tratamiento efectivo para su apnea del sueño y un entorno más tranquilo y relajado para lidiar con sus problemas de ansiedad y estrés. Era una decisión que implicaba dejar atrás una vida de éxito y reconocimiento en Italia, pero que también le ofrecía la oportunidad de recuperar su salud y su bienestar personal. Y aunque al principio mantuvo su decisión en secreto, con el tiempo, Can Yaman ha empezado a hablar abiertamente sobre su lucha contra la apnea del sueño y la importancia de cuidar la salud mental. Ha compartido su experiencia en entrevistas y en redes sociales, creando conciencia sobre la importancia de buscar ayuda y de no avergonzarse de admitir que se necesita apoyo. Incluso ha utilizado su plataforma para crear conciencia sobre estos temas y animar a otras personas a buscar ayuda si están pasando por situaciones similares. Ha participado en campañas de sensibilización sobre la apnea del sueño y la ansiedad, prestando su imagen y su voz para romper el estigma y fomentar la conversación abierta sobre estos temas. Su valentía y honestidad han sido aplaudidas por sus fans y por la comunidad médica, que ven en él un ejemplo de superación y un defensor de la salud integral. Y es que al final, la salud es lo más importante y Can Yaman lo sabe muy bien.
Ha aprendido que la fama y el éxito no valen nada si no se tiene salud y bienestar. Así que, amigos míos, espero que este vídeo les haya resultado interesante e informativo. Como ven, detrás de la imagen de estrella de televisión y galán de telenovelas, hay un ser humano real, con problemas y desafíos como los de cualquiera. Y su historia nos enseña que no debemos juzgar a las personas por las apariencias y que la salud siempre debe ser nuestra prioridad. La historia de Can Yaman es un recordatorio de que todos somos vulnerables y de que la salud mental y física son igualmente importantes. Y ahora, para terminar, quiero hacer un breve resumen de los puntos principales que hemos tratado hoy. Hemos descubierto que Can Yaman regresó a Turquía no solo por nostalgia o capricho, sino principalmente por razones de salud. El actor sufre de apnea obstructiva del sueño y buscaba un tratamiento innovador y personalizado en una clínica especializada en Estambul. Además, también se ha rumoreado que ha estado lidiando con problemas de ansiedad y estrés, para los cuales buscaba un entorno más tranquilo y relajado en su país natal. Su decisión fue un acto de valentía y una muestra de que la salud es más importante que la fama y el éxito. Espero que hayan disfrutado mucho de este vídeo y que hayan aprendido algo nuevo sobre Can Yaman. Me encantaría saber su opinión en los comentarios. ¿Qué les pareció esta revelación médica? ¿Se imaginaban que Can Yaman estaba pasando por esto? Déjenme sus comentarios abajo y los estaré leyendo. Me interesa mucho saber si ustedes o alguien que conocen ha experimentado problemas similares y cómo los han afrontado. Y como siempre, muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Significa muchísimo para mí que me dediquen su tiempo y que apoyen mi canal. Recuerden que estoy subiendo contenido nuevo todas las semanas, así que no se pierdan los próximos vídeos. Y antes de despedirme, quiero recordarles que le den like al vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares para que más personas conozcan esta historia, y que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme y cuídense mucho. Recuerden que la salud es lo más importante, así que cuídense mucho, duerman bien y no se olviden de reír. Hasta la próxima.